Buenas tardes, niños y niñas, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, les doy la bienvenida al conversatorio con la escritora Lucía Estrada. Ustedes saben que el programa que los invita es la Red de Escritores. Y la Red de Escritores no solamente está en la institución de cada uno de ustedes, sino que está en otras 30 instituciones de la ciudad. ¿Y saben cuántos años está cumpliendo la red? Muy bien, está cumpliendo 10 años la Red de Escritores. Y durante estos 10 años, más o menos 24.000 niños y niñas como ustedes se han capacitado y se han formado en la Red de Escritores. Entonces estamos muy contentos de que ustedes estén hoy aquí, de que puedan celebrar con nosotros, y por eso invitamos a esta escritora tan especial para celebrar nuestro cumpleaños. Entonces vamos a estar muy juiciosos, la vamos a escuchar. Recuerden que cualquier pregunta ella está aquí para conversar con ustedes, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Entonces levantamos la mano para que ella nos conteste. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un video, un cortometraje sobre la ciudad. Después una de las docentes formadoras talleristas nos van a presentar a la autora. Luego vamos a leer unos poemas, vamos a tener un tiempo de conversatorio con ella, unas preguntas, y también finalizamos con la lectura de otros poemas. Entonces, bueno, démosle un aplauso muy fuerte a Lucía por acompañarnos. Vamos entonces a ver un video.
Buenas tardes. Lucía Estrada es una joven y destacada escritora de la ciudad de Medellín. Sus poemas han sido galardonados por manifestar una gran belleza y riqueza lingüística. Ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos se encuentran el Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía en 2002. Su obra Las hijas del espino, publicada entre 2006 y 2008, escrita, fue ganadora en su género de la quinta convocatoria Premios a la Creación de la Secretaría Municipal de Cultura Ciudadana de Medellín en 2005. La beca de creación en poesía de la Alcaldía de Medellín la obtiene también en 2008 con su libro Cuadernos del Ángel 2004 y su escrito La Noche en el Espejo de 2010. La hace merecedora del Premio de Poesía Ciudad de Bogotá. En 2009 fue nominada por la UNESCO al Premio Internacional de Poesía Joven Pons de Estrugas de Macedonia. Entre 2003 y 2007 integró el comité organizador del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Asimismo, fue miembro del comité editorial de la revista Alucema de Granada, España. En la actualidad dicta talleres de poesía alrededor del país y trabaja en la corporación Fernando González Otra Parte. Su primer libro de poesía, titulado Fuegos Nocturnos, fue publicado en Medellín cuando nuestra autora apenas tenía 17 años, en 1997. Su libro sorprendió y se destacó porque a pesar de que fue escrito por un adolescente, muestra una madurez, una serenidad y un espíritu reflexivo inigualables. En el año 2000 viaja a San José de Costa Rica y allí publica Noche Líquida. Otras de sus obras son Mayastra, de 2004, El Ojo de Circe, una antología de 2006, y El Círculo de la Memoria, selección de poemas, publicado en 2008. Lucía Estrada tiene el privilegio de que sus textos hayan sido traducidos parcialmente al inglés, el alemán, el francés y el italiano, y de que su obra haya sido difundida en diversas antologías impresas y virtuales, publicadas en Colombia, España, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Chile. La escritora ha sido invitada a numerosos encuentros literarios en el país y en el exterior. Entre ellos tenemos el Festival de Poesía de Berlín, Alemania, el 8º y el 16º Festival Internacional de Poesía de Medellín, el Encuentro de Poetas del Mundo Latino en México, la Feria del Libro de Santiago de Chile, el 4º Festival Internacional de Poesía Esqueletra en Ecuador, el 3er Festival de Poesía de El Salvador y el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Reseñas de su obra aparecen en revistas y periódicos, tales como Diario El Comercio de Ecuador, Casa de Poesía Silva, Revista Número, Revista Arcadia, Revista Universidad de Antioquia, entre otros. Recibamos entonces a Lucía Estrada con un fuerte aplauso. A
A continuación, entonces, haremos lectura de 2 poemas de Lucía Estrada y de los poemas representativos de los grupos que participan en el género poético de la red de escritores. Invitamos entonces al profesor Manuel Felipe y a Juan Felipe. Ambos también son profesores de la red de escritores escolares, al igual que Diana Carolina Toro, que se encuentra en el portátil. Iniciaremos entonces la lectura de los poemas de Lucía Estrada. Entonces invito a la estudiante Karen Villa de la institución Gonzalo Restrepo Jaramillo y a Fabiana Quirós de la Juan Cancio Restrepo. Listo. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo está? Buenas tardes, niñas. Qué bueno, y niños, ¿no? Niñas y niños que hay aquí en el auditorio, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Fabiana, por favor, va a leer un poema de Lucía. Y espero que estemos muy atentos para escucharlo bien. Buenas tardes, mi nombre es Fabiana, tengo 11 años, estudio en la Juan Cancio Restrepo Jaramillo y mi grado es quinto. El poema se llama Clara Rilke. Qué cercanas y distintas las hojas de un mismo árbol, crecen silenciosas en contemplación de sí, de sus bordes, en el trabajo minucioso del insecto que las hiere. Apenas unidas por el hilo de la savia eternamente a la corteza del mundo, a su naturaleza vegetal. El viento las obliga a inclinarse sobre su propia sombra, y en el misterio único de ser sauce o avellano, se adhieren, se compenetran, sin perturbarse. Así recibirán a su tiempo su gota de lluvia, el beso ígneo del verano. Caerán también bajo la misma luz, rodearán como sílabas diversas de un mismo alfabeto, la profundidad de las raíces, la grieta oscura del tronco que las vio levantarse y permanecer. Gracias. Ahora tendremos la lectura de la estudiante Karen Villa Márquez, del grado octavo 2 de la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo, quien va a leer el poema 22 de la obra Mayastra. Buenas tardes, mi nombre es Karen Villa, tengo 15 años. Se empieza por buscar en la memoria, en los sueños, en las distintas formas de la luz que golpea contra el mundo. Se extiende la mirada, se contrae. He hablado tantas veces de la lejanía, de fijar un punto y caminar hacia él sin detenerse. ¿Qué harán de ese lado? ¿Quién cantará? ¿Quién abrirá un libro? ¿Cerrará otro? ¿Moverá una taza? ¿Guardará para siempre un cofre? Recordar esas ciudades invisibles, suspendidas, un hombre como poco sobrevolando lo imposible, una visión gloriosa por desaparecer. Todos estuvimos ahí, en la construcción de altos cristales, puentes de humo, antiguas avenidas, tiendas de color canela. Sigo allí, sostengo un hilo que me lleva a galope. Sigue, sigue, qué larga la travesía. Mi boleto cuesta lo que 3 viajes. Primero, una calle ancha, iluminada, fragor de transeúntes, fantasmas, después un espasmo, faroles, las plazas con sus recintos. Cada tiempo alguien reinventa las ciudades, las que amo, las que imagino. Somos ese tiempo, es nuestro turno. Gracias. Muy bien, y ahora pues analizando un poco pues ya con la institución que a mí compete, de la Horacio Muñoz School, hay un poema, un regalo pues muy especial que le tenemos pues aquí a nuestra invitada de honor, que es un poema
Contrastes. Y a continuación a este ya se leerán por parte de los otros estudiantes los poemas propios a partir de la temática de la ciudad, de acuerdo a la lectura previa de la autora. Bien, entonces invito a mi estudiante, Santiago Álvarez, por favor. El poema se llama Contrastes y fue escrito tras de la lectura de ella. Hola. Contrastes dibujan esta oscura y brillante selva, donde los árboles son cambiados por elevados edificios. El oxígeno ahora es un gigantesco productor de billetes. Cada calle contrasta con cada esquina y el misterio del humo cubre nuestra luz. Contrastan el hierro y la carne, la libertad y la automatización. Esta ciudad es una guerra diaria, con una aparente tregua al llegar la noche. Ahogados en el tráfico, vemos también vestigios de paz, de naturalidad, donde volvemos nosotros a ser ese animal pensante, hasta que regresan esos monstruos de metal, que nos atrapan y convierten los días una copia del otro. Muy bonita la presentación del profesor Manuel Felipe. Antes de proseguir con el conversatorio, vamos a darle un saludo muy especial a nuestros amigos que nos están viendo a través del live stream en el link de la red de escritores escolares. Entonces, a continuación, tendremos el conversatorio con la escritora Lucía Estrada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Les damos de nuevo la bienvenida. Ahora vamos a iniciar el conversatorio donde esperamos que la escritora nos cuente un poco acerca del tema de la ciudad en su obra poética, en toda su obra poética. Entonces, le damos primero la palabra a ella. Recuerden que después sigue la sesión de preguntas. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la red de escritores esta invitación. ¿Sí me escuchan bien? Hola, hola. Quería agradecer especialmente esta invitación a la red de escritores, a ustedes la presencia tan hermosa que me regalan esta tarde. En realidad es para mí una experiencia muy, muy emocionante escuchar las voces de ustedes que están comenzando a caminar en este raro mundo de las palabras. Y me emocionó profundamente, Carolina,
este video que vimos al comienzo les gustó. Muy bello, ¿cierto? Está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos y de señales. Ustedes que están empezando a escribir van a darse cuenta que la poesía, la literatura, es un poco como eso que vimos haciendo al Señor. ¿Qué lo vimos haciendo? Bajando, ¿cierto? Internándose en lo profundo del agua, recuperando cosas, recuperando memoria. Se estaba acordando de todo lo que él había vivido antes, ¿cierto? Y cómo el agua se va tragando cada una de esas casitas que él fue construyendo, cómo él tiene que regresar al pasado, que es la memoria, y que es el tiempo que nosotros de alguna manera tenemos todavía grabado en cada uno de los momentos que vivimos en el presente. Por ejemplo, nosotros estamos todos aquí sentados porque tenemos una memoria y porque tenemos un pasado, es decir, porque antes de ser lo que nosotros somos ahora, tuvimos que haber sido otros antes. Y cierto que ustedes cuando se enfrentan a la palabra hacen como un retorno, un viaje a esas cosas que a ustedes les han sucedido. ¿Quiénes de aquí levanten la mano? ¿Han escrito cuentos, poemas? Todos. ¡Qué cantidad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todos. Todos. Maravilloso. Me gusta mucho, me gusta mucho. Es lo mejor que los va a acompañar en la vida. Poder decir las cosas que ustedes piensan y sienten. Poder abrir esas compuertas que abría el Señor del video, ¿se acuerdan? Para sumergirse en ustedes mismos. Piensen que esa casita que se ha ido tragando el agua, somos nosotros, y que el agua es el tiempo, y que el agua es la vida. Entonces siempre es bueno de vez en cuando volver a lo que fuimos. Y lo que fuimos tiene mucho que ver con el lugar de donde somos. Lo que somos ahora tiene mucho que ver con el espacio que habitamos, con la ciudad, con la gente que nos rodea. El poeta es alguien que está muy atento, siempre con los ojos abiertos, siempre muy concentrado en todo cuanto sucede a su alrededor. Es decir, al poeta todo le importa, todo debe importarle, porque todo es como esa casa que hay que visitar hasta el fondo. Todas las cosas encierran un misterio, todas las cosas tienen muchas preguntas para nosotros, y nosotros tenemos que escucharlas. Si sabemos escucharlas, si sabemos encontrar esas preguntas, se van a dar cuenta de que la vida es mucho más hermosa de lo que podría ser. Es muy bueno saber, es muy rico saber cosas, descubrir cosas. Entonces, veo que la poesía puede ser también como un refugio para nosotros, que la palabra puede ser ese lugar, esa casita a la que entramos para no sentirnos a veces muy solos, o también para sentirnos solos pero de una manera hermosa.
¿sí? No con tristeza. O que podemos entrar a la poesía para descubrir que el agua, o que estas flores, o que esta mesa, o que Medellín pueden tener muchos más significados de los que nos han dicho que tienen. Cuando yo estaba como ustedes, que tenía la edad de ustedes hace mucho, mucho, mucho tiempo, tengo que hacer como un ejercicio del Señor que va abriendo las puertas. Y imagínense ustedes que son muchas casas abajo. Y yo vivía en un municipio que se llama Bello. En Bello vivía yo. Y tenía una casa muy grande, pero alargada, no era ancha. Imagínense ustedes como una casa, un corredor grande que tenía habitaciones, que se comunicaban además, y que tenía al fondo un patio, un solar, con árboles, muy grandes. Ahora ya casi no se ven casas con solares, pero ese lugar yo lo disfrutaba mucho, y yo sentía que era todo mi mundo, porque yo iba a la escuela y después regresaba como a las 12:30 a la casa y ya me quedaba ahí todo el día sin hacer nada, mirando las cosas, pensando por qué tendrían esa forma y no otra. Y cuando empecé a leer, mis hermanos me llevaban cuentos y ellos mismos tenían libros ahí en la casa y yo todo lo leía, todo tenía interés. Y mi papá me decía que en el solar había alacranes y que allá no me podía meter porque me picaban. Entonces yo sentía miedo, pero ese mismo miedo hacía que yo bajara al solar. Y yo pensaba, ¿por qué? Y tenía pues mucho cuidado de que no hubiera alacranes por ahí. Pero esa sensación de que había algo escondido, de que había algo que estaba por ahí latente, los insectos, ¿no? Las hormigas, los grillos, las luciérnagas, los alacranes que estaban por allá debajo de alguna madera húmeda. Todas esas cosas iban cobrando una presencia mayor para mí, eran más grandes de lo que eran realmente. Y eso empezó a nutrirme mi imaginación. Entonces yo imaginaba historias y yo imaginaba espacios dentro, espacios muy bellos y mucho más grandes dentro de esos espacios pequeñitos de mi casa y del solar y de las cositas que veía. Y ahí es donde uno empieza a escribir, porque uno siente que el mundo, que la ciudad, que la vida tienen una imagen un poquito incompleta y que al escribir uno intenta por lo menos completarla. Está completando esa imagen del mundo. Imagínense ustedes que la vida es como la luna, ¿cierto? Que hay un lado que nosotros vemos, el que vemos siempre, todas las noches, pero hay un lado oculto. O como volvamos otra vez al video, hay una casa que está sobre el agua y en la que vivimos, pero hay otra que está debajo del agua y que no vemos, y que para verla hay que visitarla. Ustedes saben y se han imaginado que hay en el lado oculto de la luna. ¿Qué habrá? ¿Por qué no llega la luz allá? Ya sabemos por qué no llega la luz allá. Pero entonces, así es la vida. Tiene espacios ocultos y espacios que vemos. La poesía y la literatura, el cuento, la novela, lo que hacen es que nosotros visitemos ese lado oculto y lo traigamos a la luz. Eso es lo que yo he hecho cuando escribo.
Cuando escribo lo que quiero es buscar lo que yo no sé de mí misma. A veces creemos que sabemos todo sobre nosotros y somos un misterio. Cada uno de ustedes es un gran misterio. Y el misterio es hermoso. El misterio no es lo que nos da miedo o la película de Frankenstein, no. El misterio es lo que todavía no conocemos, pero que está ahí invitándonos, llamándonos como la sombra de un bosque bellísimo detrás de un velo. Y a ese bosque hay que entrar para descubrir ahí todos los tesoros. Y ese bosque puede ser la vida misma, la vida nuestra de todos los días, con ir al colegio, con salir con la mamá, con hacer las tareas, con leer un libro que nos pusieron a leer o con leer los libros que nosotros queremos leer, conversar con una amiguita, con un amiguito, jugar, dormir, ver televisión. Todo eso es importante, todo es importante. Y también está la relación, y el bosque puede ser esa relación de nosotros que hacemos esto todos los días con la ciudad en la que vivimos, que ustedes saben, niños, que es una ciudad muy compleja. ¿Cómo así que compleja? Sí, que es una ciudad muy hermosa, muy hermosa, pero que también ha tenido momentos terribles, que ha tenido momentos muy difíciles, y que siempre la poesía y el arte y la belleza serán una manera de superar esos momentos difíciles. ¿Cierto que queremos hacerlo? ¿Queremos ver la ciudad nuestra de una manera distinta? Sí, queremos ver la belleza que hay en la ciudad, en Medellín, en Bello, en Itagüí, en Envigado. Yo vivo ahorita en Envigado. Hay que verla, hay que descubrirla. Es una ciudad que está como bajo el musgo, que no la vemos muy bien, que no sabemos a veces cómo se llama. Entonces, a través de las palabras, a través del lenguaje, a través de la música, del teatro, vamos a empezar a descubrirla, poco a poco. Vamos a escribir sobre ella. Cada palabra que escribimos sobre ella, cada palabra que escribimos sobre nosotros, sobre nuestra intimidad, que tiene toda la luz de la ciudad, vamos como acariciándola un poquito, como devolviéndole los colores, devolviéndole los nombres, devolviéndole eso sagrado que tienen todas las ciudades también. Yo no sé si estoy hablando mucho, no sé, creo que a mí me gustaría muchísimo como también escucharlos, que me contaran de ustedes. Yo quiero llevarme una imagen muy completa de lo que ustedes están haciendo, porque me parece maravilloso que existan estos espacios para la expresión, porque nadie con tanta necesidad de expresarse como los niños. Mire, que cuando yo estaba así chiquita con ustedes, que eso fue ¿hace cuánto? Mucho tiempo. Muchas casas agua abajo. Casi no teníamos sino la escuela y ya, la escuela donde nos enseñaban a leer, a escribir, y donde nos enseñaban cómo era el territorio colombiano y el himno nacional, y solamente eso. Ahora ustedes tienen muchas ventajas, porque los papás los acompañan a leer, los impulsan para que escriban, para que dibujen, pinten, hagan sus cosas, y tienen personas maravillosas que están también acompañándolos en esa búsqueda. ¿Cierto? La escritura es como una búsqueda, siempre estamos llenos de preguntas. Nunca dejen de escribir, siempre escriban, o pinten, o canten, o griten, pero nunca dejen de expresarse, de decir lo que ustedes son. Esa es la manera de reafirmarnos, y esa es la manera más bonita
de estar en el mundo, porque cada vez que nosotros decimos una palabra o cantamos una canción o dibujamos, estamos agregándole algo que el mundo había perdido, estamos devolviéndole algo al mundo, porque con el pasar del tiempo el mundo ha ido perdiendo cosas, como por ejemplo que la inocencia, y en algunos lugares ha perdido la alegría. Entonces vamos a devolvérsela, que son cosas que le hacen mucha falta al mundo y a nuestra ciudad, que las cosas brillen con luz propia, que las cosas siempre se vean como nuevas, y no nuevas es que están recién desempacadas o recién sacadas del almacén, no nuevas es que recobraron o volvieron a encontrar el sentido que tenían desde siempre y que nosotros habíamos olvidado. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, se me ocurre el sentido de un árbol. ¿Cierto que da muchísima alegría encontrar un árbol muy, muy bonito y grande en medio de la ciudad, donde pasan tantos carros y uno dice, uy, no hay sino polvo, piedra, edificios, gente corriendo de un lado para otro con las bolsas, pendientes de los ladrones, todo? No, no, no. También están los árboles. Y en medio de toda esa gente que va trotando para el trabajo, o que vienen del trabajo, o que están ofuscados, o que van de compras, ustedes van a poder encontrar también personas que van caminando despacio y que no tienen ninguna prisa, y van a encontrar personas que están como mirando las cosas y escuchando. Ojalá esa fuera nuestra actitud siempre. Con seguridad, ese señor o esa señora o ese muchacho o esa muchacha es un poeta, es alguien a quien le interesa vivir la vida, quien ha entendido que la vida también se tiene que vivir con serenidad, disfrutando cada minuto, cada minuto. Esa es la mejor manera de estar en el mundo y en una ciudad como la de nosotros, que se llama Medellín. Muchas gracias, Lucía, por sus palabras. Yo creo que a todos nos llena como de la sensibilidad, nos aflora la sensibilidad. Y nosotros, los docentes talleristas de la red, preparamos como algunos temas, algunas preguntas que nos gustaría que resolvieran. Luego ya vamos a darle la palabra a los estudiantes que nos van a también a compartir sus inquietudes. Entonces, esta la elaboramos entre todos los docentes talleristas. Usted menciona en una entrevista que a veces le cuesta mucho escribir. Eso es sorprendente, pues sabiendo nosotros que usted es una poeta destacada, que ya ha publicado varios libros, que es reconocida, que ha ganado premios. ¿Qué ejercicios o lecturas usted realiza para superar esa dificultad de escribir? A ver, lo que pasa es que cuando yo hablo de esa dificultad para escribir, me refiero a que la poesía no es como algo que uno aprende, como una lección que uno aprende para ir al otro día al colegio, ¿cierto? Sino que la poesía siempre nos está obligando a empezar de cero. Siempre nos obliga a empezar de cero, nos descubre cosas, pero esas cosas se transforman al segundo siguiente. Es decir, yo descubro que el agua aquí tiene la forma de una iguana. Y yo, mientras tanto, y mientras termino de escribir iguana, el agua ya es una montaña, es otra cosa. Entonces, digamos que no hay una manera como de aprender fórmulas, ¿cierto? Porque ustedes saben, los oficios
uno los aprende y si uno es juicioso los aprende a hacer bien y ya después no tiene ninguna dificultad. Entonces el carpintero ya sabe cómo hacer mesas y es muy difícil que el carpintero se equivoque haciendo una mesa, ¿cierto que sí? O la señora que hace vestidos, o el cocinero que trabaja en un restaurante, o el panadero, ya sabe cuánta cantidad de harina hay que echar, cuántos huevitos, cómo amasar la mantequilla. El poeta y el artista no. Siempre están encontrando cosas nuevas. Todos los días tienen que aprender cosas nuevas. Y todos los días tienen también que olvidar cosas que sabían. Y entonces esa dificultad, uno quiere, el lenguaje, nosotros particularmente tenemos un idioma muy, muy hermoso, muy completo. ¿Cuál es el idioma de nosotros? El español. Es muy completo, muy hermoso, muy rítmico, casi que se puede tocar. Hay palabras muy hermosas, ¿cierto? ¿Cierto que a ustedes hay palabras que les gustan más que otras? Hay palabras incluso que dan la imagen de lo que están nombrando, se parecen. Y hay palabras que se pueden casi paladear, que se pueden disfrutar como un confite. Hay otras palabras que son ácidas, hay otras palabras que tienen chuzos, que no hay manera de tocarlas. Pero con todo y que ese lenguaje es tan completo, es más completo el lenguaje de los sueños y de la imaginación. Entonces uno quiere decir tantas cosas. Imagínense ustedes cuando ven una mañana bonita, cuando están contentos porque algo sucedió en la casa o en la escuela, o cuando están tristes, o cuando sencillamente no quieren hacer nada y no quieren ver a ningún amiguito y se quieren quedar en la casa, o cuando ven algo o a alguien muy bonito. Uno quiere decir tantas cosas, uno quiere expresar tantas cosas, y ahí es donde uno dice, sin palabras, ¿cierto? No son suficientes, habiendo tantas como las hay, pero ese sentimiento desborda todo eso. Pero lo importante es intentarlo, ¿sí? Entonces no nos vamos a quedar en el punto fácil de decir, es que estoy sobrecogida, no puedo decir nada. También puedes hacerlo, pero lo mejor es ponerse a escribir y ver qué pasa. Lo hermoso es que la escritura no es un deber, es una gran libertad, ¿cierto? Si ustedes escriben, es porque quieren hacerlo. Y esa es la mejor manera de acercarse al silencio, también escribiendo. Porque después de que hemos dicho una palabra, es más profundo el silencio. Ustedes van a gritar un momentico, así, griten todos. Están desganados, qué gritico. Bueno, o van a decir todos cualquier cosa, la palabra que les guste. Por ejemplo, esa palabra es como para pelarla y comérsela. Miren que es más significativo el silencio después de que han estado hablando y conversando un ratico. Miren cómo se siente, ¿cierto? Es decir, las palabras también inventan el silencio. El grito también inventa el silencio. ¿Ven? Es que son caras de la misma moneda. Son necesarias, ambas. Para que el silencio exista, es necesaria la palabra.
Y para que la palabra exista, ¿qué es necesario? Entonces hay que escribir, hay que escribir. Aunque sepamos que eso no alcanza ni a pintar un poquito lo que queríamos decir. Y cada vez se van a dar cuenta que las palabras son como presencias que exigen que uno sea riguroso, que uno sea disciplinado. Entonces, al principio uno puede decir que la mañana está muy bonita, pero después las palabras mismas le van a decir, ¿y por qué está bonita la mañana? ¿Y por qué crees tú que la mañana es bonita? ¿Qué es para ti lo bonito? ¿Cierto? Entonces miren que ya otra vez el video, que un golazo. Otra vez entonces las palabras y el lenguaje son esa casa que hay que ir explorando, explorando, explorando bajo el agua. ¿Y cómo la exploramos? Escribiendo, haciendo lo que nos gusta hacer. En la escritura somos absolutamente libres, es un mundo de libertad plena. Bueno, Lucía, siguiendo con esa metáfora de la casa, ¿cómo describiría usted la ciudad, que es una casa para mucha gente o muchas casas, ¿cierto? Esa ciudad invisible o esa casa invisible en la que habita Lucía Estrada, digamos más específicamente esa Medellín invisible en que habita Lucía Estrada. Sí. Es que la ciudad siempre estará hecha de muchas ciudades. Es decir, no hay una sola ciudad. Está la ciudad que nosotros vemos todos los días, que tiene la Avenida Oriental, que tiene la playa, Carabobo, por allá el edificio Coltejer, el edificio Inteligente, el Parque de los Pies Descalzos, la Casa de la Música, el Planetario, la Universidad. Esa es una ciudad que nosotros podemos, ¿cierto? Que si nos la muestran en una fotografía, nosotros, eso es Medellín, ¿cierto? La reconocemos. Pero entonces hay un montón de ciudades superpuestas sobre esa ciudad. Yo les voy a proponer una cosa, que cierren los ojos, un momentito. Se duermen. No importa, si se duermen no importa. Van a cerrar los ojos y se van a imaginar lo primero que se les venga a la cabeza, una ciudad en la que ustedes quisieran vivir. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Qué tendría? ¿Cómo serían las calles? ¿Cómo serían? ¿Habría árboles? ¿No habría árboles? ¿Cómo serían las tiendas? ¿Cómo sería la gente que camina por esas calles? ¿Habría aceras? ¿No habría aceras? Los que quieran pueden abrir los ojitos. Imagínense que cada uno de ustedes en unos segundos creó una ciudad que se superpone a esa Medellín que todos reconocemos. Y solamente aquel que escribe o que pinta hace posible que esa ciudad sea compartida con otros. Si tú eres capaz de escribir sobre esa ciudad que imaginaste, es posible que otros puedan vivirla también. O quedarse en el silencio, simplemente. Y no solo es la forma que imaginamos para esa ciudad, sino también lo que ella nos hace sentir. Lo que ella nos hace sentir. Para mí, especialmente,
Medellín ha sido una mezcla de temor y al mismo tiempo de reverencia, como de respeto por la ciudad. Porque yo sé que la ciudad, Medellín, tiene todos los significados que yo quiera darle. Desde que yo estaba así muy chiquita, me pasaron muchas cosas en la ciudad. Conocí gente, conocí lugares a los que no volví desde que era niña y no he vuelto y están aquí en Medellín, pero que me gusta conservarlos en la memoria. Y cada una de esas experiencias es la imagen que yo he ido construyendo de la ciudad. Y cuando yo tenía 17 años, que escribí un librito que se llama Fuegos Nocturnos, que es este, yo me acuerdo que vivía en Villahermosa, en una urbanización que se llama Valladolid, en un piso alto, y yo me ponía por las noches a mirar por la ventana y se veía toda la ciudad allá, sobre la montaña, todos los bombillitos, veía carros que pasaban y me ponía a pensar, todo eso es Medellín. ¿Y saben cómo la veía? O una parte de Medellín. Y yo me imaginaba que era como un animal enorme que estaba ahí mirándome y mirándonos a todos. Y que en cualquier momento ese animal se ofuscaba y era muy bravo, como un perro bravo, y hay que salir corriendo. Y que otras veces es como uno de esos gatos mimosos que simplemente quieren que uno les toque las orejas, la cabeza, la nariz. Y así la veía yo, peligrosa, peligrosísima y a la vez muy amorosa. Y me ponía a imaginar qué estará pasando en cada una de esas lucecitas. Y le preguntaba a mi papá, ¿cómo se llama aquel sector de allí? Entonces mi papá me decía, eso es tal cosa. ¿Cómo se llama eso de allí? Eso por allá es tal barrio. Entonces me ponía a imaginarme qué estará pasando en esa calle. ¿Qué perro estará mordiendo a un niño? ¿Quién se estará comiendo un plato de lentejas en esa lucecita? ¿A quién estarán regañando por allá en aquella otra casita? ¿Quién se estará acostando a dormir todo aburrido porque no lo dejaron salir? ¿Quién estará furioso por allí? ¿Quién estará viendo una novela allí? Y de solo pensar en eso escribí un poema que ahorita leyeron. Todo lo que puede suceder en una ciudad, todas las ciudades que podemos nosotros inventar en segundos. Y esas ciudades vuelven a desaparecer y se levantan otras constantemente. Caen unas, se levantan otras, soñamos algunas, unas permanecen, otras desaparecen. Me gustaba imaginar, y me gustaba imaginar atmósferas. Me gustaba imaginarme una ciudad, por ejemplo, como a las 5 de la tarde, cuando muchos están como volviendo a la casa y entonces ya no tienen el afán de la mañana y están mirando por ahí vitrinas, señores haciendo el chance, señoras mirando qué zapatos tan bonitos, qué caros que están. Todo eso hace parte de una intimidad. Y yo salía muy poquito de la casa. No me gustaba salir. Me gustaba quedarme leyendo. Y me quedaba toda la tarde leyendo. Yo llegaba con el uniforme, tiraba los zapatos por allá y me ponía a leer.
yo sentía que cuando estaba leyendo en mi casa, 5, 6 de la tarde, yo escuchaba los pitos de los carros por allá y yo decía, la escucho, yo estoy escuchando a la ciudad por allá, con sus voces. Deben estar pasando un montón de cosas. Cada minuto que nosotros pasamos, pasan infinidad de cosas en Medellín. En este rato que estamos acá, la cantidad de cosas que han sucedido son impresionantes. Mucha gente se ha muerto, mucha otra ha nacido, muchas cosas se han terminado, otras están creándose. Entonces, qué bonito que nosotros tengamos la conciencia de eso, de cómo todo está sucediendo y rápido. Y nosotros estamos metidos ahí, en esa corriente. Entonces esa niña que estaba también encerrada, leyendo porque quería, también estaba viviendo la ciudad, la estaba viviendo desde el oído, la estaba escuchando, la estaba imaginando. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de los estudiantes. Entonces invitamos a Liani, que nos va a servir de moderadora, y a los niños les contamos que vamos a hacer las preguntas en orden por colegio y por grupo. ¿Listo? Entonces Liani nos va a servir aquí de moderadora. Entonces los niños que tienen preguntas, ya saben, alzan la manito. Bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas que tienen los niños de la institución educativa Luis López de Mesa de Robledo. Vamos a ver qué tienen pues los niños preparados para preguntarle a Lucía Estrada. ¿Cuántas ciudades ha recorrido? ¿Cuántas ciudades? Muchas. Pero cada ciudad de esas que yo he visitado, es decir, cada ciudad que yo he visitado me ha hecho imaginar muchas otras. Por eso te digo que muchas. En realidad he viajado a poquitas ciudades, con todas las que hay en el mundo, imagínate, muy poquitas. Pero cada ciudad de esas se multiplica por 5. Porque las cosas que uno vive en esas ciudades son las que valen. Las ciudades, más que los edificios y las cosas que vemos, la ciudad son las cosas que nosotros vivimos ahí. ¿Sí? ¿Cómo se aprende a ser poeta? Tú ya eres poeta, por ejemplo. El poeta no se hace. Yo creo que el poeta nace. Es decir, cuando uno tiene muchas preguntas, cuando uno tiene curiosidad por el mundo, cuando uno no es indiferente, cuando uno quiere y piensa que las cosas son distintas de lo que vemos, eso es un poeta. El poeta es al que todo le interesa. El poeta es el que siempre está con los oídos y los ojos muy abiertos, porque todo le interesa. Entonces, esas preguntas, esas curiosidades son las que nos hacen poeta a nosotros. El poeta, por ejemplo, no estudia, no se gradúa. Es decir, ninguna universidad te entrega un título de poeta, eso no. Tú eres poeta e ingeniero, tú eres poeta y médico, tú eres poeta y albañil o panadero. Sí, muy bonito. Yo conozco uno, un poeta panadero.
y hace panes muy ricos y los poemas también le quedan buenos. Muy importante lo que está diciendo Lucía. Continuamos entonces con la institución educativa Juan Cancio Restrepo. Las niñas, a ver, ¿quién dijo yo? ¿En qué ¿En qué te inspiraste para hacer el poema de Clara Rilke? Mira, es que ese poema hace parte de un libro que se llama Las hijas del espino. Clara Rilke fue una escultora que vivió en el siglo XIX en Francia y fue también la esposa de un poeta que yo quiero mucho, que se llama Rainer Maria Rilke, ¿sí? Entonces, ese libro está lleno de mujeres que fueron artistas, pero que por alguna razón, digamos que la historia no les ha hecho justicia, ni las ha puesto pues como en el sitio que ellas merecen. Entonces lo que hice fue como evocarlas y pensar ¿qué habría dicho Clara Rilke si tuviera la oportunidad de volver a hablar? Y salió eso. Es muy misterioso. Cuando uno está escribiendo, basta con empezar a escribir la primera línea y todo lo demás viene de una manera misteriosa. Misteriosa. Empieza a escribir la primera línea y esas palabras van trayendo otras. Eso pasó y yo me dejaba llevar. Nunca he sabido cómo va a terminar un poema. Yo empiezo a escribirlo y puede que no lo termine, que no sea capaz. O puede ser que el poema salga completo. Y entonces que haya solamente que ajustarle o limarle algunas cositas. Pero otras veces sale simplemente y así queda. Entonces me inspiré en esa mujer, una escultora del siglo XIX en Francia, en la vida de ella, en lo que ella hacía. Sí. Ahora la segunda pregunta de la Juan Cancio. ¿Cuál ha sido tu mejor propósito como poeta? Mi mejor propósito. Difícil tu pregunta. Pero yo creo que mi mejor propósito ha sido intentar hacer bien las cosas que debo hacer. Es decir, intentar escribir bien, intentar decir lo mejor que yo puedo, lo que tengo que decir. Ya. Intentar decirlo bien. Eso se logra raras veces, pero al menos uno está poniendo todo el empeño, ¿cierto? Que no le digan a uno que fue que no se esforzó, ¿no? Continuamos entonces con la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo. Primera pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Valentina, tengo 13 años. Bueno, ¿qué acontecimientos de su vida la marcaron y la ayudaron a escribir? La infancia, ¿cierto? Yo pienso que las cosas que viví en la infancia fueron muy importantes para mí. El hecho de que yo tuviera una infancia sin prisas, pues yo iba a la escuela y no más. El hecho de que me gustara estar sola, y también es muy importante mencionar por qué a mí me gustaba estar sola, era que en realidad en mi casa mis hermanitos eran muy grandes. Entonces cuando yo tenía la edad de ustedes, imagínense que el más chiquito tenía 15 años. Entonces
ya, pues digamos que yo tuve que aprender a jugar solita, a inventarme los personajes yo sola. Entonces esa circunstancia, digamos que de alguna manera hacen más propicia que uno deba imaginar cosas, ¿cierto? Pero también en asuntos muy dolorosos. Ya, por ejemplo, se murió un hermanito mío cuando estaba yo así de la edad de ustedes, y todas esas relaciones como con la ciudad precisamente, y con la casa y con la vida familiar, cosas a las que yo les prestaba mucha atención, fueron ayudándome. Y también lo que leía en ese momento, me gustaba mucho leer, mucho, me mantenía leyendo. Eso yo creo que me ayudó, me inclinó hacia la necesidad de escribir. Ahora la segunda pregunta. Bueno, primero que todo es un placer conocerte y me siento muy bien de estar aquí. Mi pregunta es, ¿qué sientes al escribir tus poemas? Mira, al principio hay miedo ante la página en blanco. Entonces yo a veces escribo directamente en el computador o en unas libreticas. A mí me gustan mucho las libretas, ir anotando las cosas que se me ocurren. Pero a veces yo veo una hoja así. No, eso es como ver el universo todo y que yo me voy a ir por un hueco. Yo digo, puedo decir, es decir, ahí hay una cosa que no existe y que yo debo hacer que exista y que no estaba antes en el mundo. Y es como que a usted le dijeran, hágale, haga crecer un árbol aquí. Ese mismo miedo, ¿cierto? Ese mismo miedo siento yo cuando voy a escribir. Pero como les decía ahora, cuando escribo la primera palabra, las palabras mismas me van tranquilizando. No, sí, ya abrió un poquito la puerta. Ya por esa puerta van a empezar a desfilar presencias, sombras, fantasmas, animales fantásticos, cosas que no existían. Y van llegando. Y al final hay una gran alegría. Por eso que logré escribir. Y esa alegría me dura como 3 días. Muchas gracias, Lucía. Ahora continuamos, vamos a darle la palabra a la institución educativa Horacio Muñoz Suescún, sus preguntas. ¿Cuándo y dónde escribió su primer poema y qué la inspiró? Ese yo tenía 14 años, ya no, tal vez no me acuerdo. Creo que el poema se llamaba Dafne, ya no existe, por fortuna, porque... Pero miren que me acuerdo, ¿cierto? Miren que me acuerdo. Se llamaba Dafne, que es el nombre de una diosa griega, de una ninfa que se convirtió en un árbol. Es que la mitología griega está llena de esas cosas fabulosas y sorprendentes y transformaciones y dioses y monstruos, es fascinante. Si algún día quieren acercarse a algo fascinante es la mitología griega. Pues yo cuando tenía 11 años empecé a leer mitología griega y entonces claro, estaba embebida en todo ese mundo y el primer poema lo escribí tal vez 13, 14 años y yo creo que fue ese. Y lo que decía el poema era básicamente volver a contar la historia que yo ya había leído, pero con mis palabras. Es decir, y cuando yo escribo las cosas que a lo mejor ya otros han dicho, pero con mis palabras, eso es algo nuevo. Es algo nuevo. Entonces volvía y contaba la historia, que entonces la ninfa que estaba persiguiendo a Apolo y ella por allá le pidió a los dioses y la convirtieron en un laurel. Dafne quiere decir laurel en griego. Entonces tal vez ese fue, vivía en Medellín, en Villahermosa. Me acuerdo, pero por ahí está.
por ahí lo debo tener en algún papelito. La segunda pregunta. ¿Qué poema de otro autor le ha marcado más en la vida? Hay muchos poemas que para mí han sido importantísimos, pero les voy a recomendar uno. A ver, es un poeta griego que se llama Cavafis y tiene un poema que se llama La ciudad, pero no, ese no es el que les voy a recomendar. Ese también es muy bonito. Del mismo poeta hay un poema que se llama Ítaca. Y ese poema Ítaca me gustó mucho y es muy importante porque es de lo que estamos hablando aquí. Es la relación Ítaca. Es la relación con la ciudad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el poeta le hace entender a uno que lo importante de la ciudad es lo que ella significa para nosotros, es lo que nosotros hemos podido hacer de ella. Y que lo importante siempre es ir al encuentro de nosotros mismos, ir al encuentro, a la búsqueda de la vida. Y entonces él dice, porque Ítaca era una ciudad también de la mitología griega, a la que tenía que regresar Odiseo, Ulises. Y estuvo 10 años después de la guerra de Troya tratando de volver a Ítaca. Y nada, no podía, siempre un viento se lo llevaba para otro lado, una bruja por allí, una sirena por allá. Hasta que al fin llega a Ítaca, después de 10 años de lucha por llegar a su país. Entonces, lo que el poeta nos dice en ese poema es que si uno encuentra que las cosas por las que uno emprendió la búsqueda no son tan maravillosas, ni tan lustrosas, ni tan ricas, que lo importante no es lo que encontramos, sino la búsqueda, ¿sí? Y eso es el arte. Siempre estamos buscando. Lo importante no es el resultado de las cosas. Lo importante es cómo lo hacemos, cómo caminamos, cómo el camino, ¿cierto? Cómo vamos buscando eso que queremos. Sí. Ahora vamos a comenzar con una segunda ronda de preguntas. Entonces iniciaremos con la institución Luis López de Mesa de nuevo. ¿Por qué quise ser poeta? ¿Dónde viene la pregunta? Ahora allá. ¿Por qué quise ser poeta? Sí, señora. Mira, no sé. A veces pienso que es como algo que también le toca a uno y que uno se ve haciéndolo y que uno no sabe muy bien por qué. Como una tortuga que le toca ser tortuga. No sabe por qué. A mí me hubiera gustado ser otra cosa, pero la verdad yo soy feliz a veces, digamos, como con la vida que tengo, ¿cierto? Porque me gusta mucho, disfruto mucho leer y disfruto mucho el contacto con los libros y la conversación y todas las cosas que tienen que ver con la poesía. Y porque yo siento, que mi vida ha tenido sentido por el sentido que ella me ha revelado, es decir, porque yo he podido comprender que las cosas tienen una riqueza muy, muy distinta de la que me han enseñado que tienen, ¿cierto? Entonces eso me ha ayudado a que yo vea la vida hermosa y a que me desespere menos, a que no me entristezca tanto cuando me regañan en el trabajo,
¿cierto? Y como a vivir. El día a día uno siente que tiene un peso distinto. Segunda pregunta. ¿En qué momento escribes poemas? Cada vez que puedo. En cualquier momento es bueno, en la mañana, en la tarde, en la noche. Me despierto y soñé algo y quiero escribir, de pronto escribo un par de líneas. No hay momento, el poema es como un no tiempo, ¿cierto? Y está sucediendo constantemente. Entonces yo por eso, mira, mantengo una libretica, ¿sí ves? Eso es muy bueno, mantener un cuadernito chiquitico, que no encarte mucho, que uno pueda meter en el bolso, porque sirve para escribir todo lo que se te ocurra. Escribe todo lo que se te ocurra, que seguro saldrán cosas maravillosas. También sirve para guardar hojitas. Y así, dibujos que me regalan las amiguitas que yo tengo. Y para escribir, y sobre todo para que a uno no se le esfumen los momentos importantes de la vida, que son los que uno cree que no tienen importancia. Ahora continuamos con la Juan Cancio de Restrepo. Lucía, te pregunto, ¿qué sientes al estar aquí con nosotros contándonos de tu vida? Es una experiencia muy, muy, muy hermosa, porque miren, cuando a mí me hicieron la invitación, yo le decía a Carolina, Dios mío, sí, a mí me han dicho que los poemas míos no se entienden, qué cosa, qué miedo, qué me irán a preguntar. A mí siempre me da mucho miedo tener como un auditorio o alguien que esté como atento a lo que uno esté diciendo. Y yo llegué aquí con mucho miedo, les confieso, me temblaban las rodillas. Y de pronto yo empiezo a sentir como una armonía con ustedes, es como si me volviera a encontrar conmigo hace por ahí 23 años. Es lo mismo, es como si me encontrara y si estuviera conversando conmigo misma. Es muy hermoso y yo les agradezco mucho a la red que me hayan dado esta oportunidad. Sí, nosotros también muy contentos de estar con usted. Segunda pregunta de la Juan Cancio. Lucía, ¿cuál es el mejor poema que tú has hecho? ¿El cuál? El mejor poema que tú has hecho. Yo creo que todavía no lo he escrito. La González Restrepo Jaramillo, ¿qué quiere preguntar? Sí. ¿Quién la impulsó para publicar su primer libro? Ah, esa es una pregunta muy bonita. 2 hermanos míos mayores. El mayor de ellos es poeta también y ya venía escribiendo. Entonces él fue el que dijo, sería muy bonito, tú ya tienes un puñado de poemas, ¿cierto? Si quieres, sería muy bonito editarlos en un librito que les pueda regalar a tus amigos. Y él y otro hermano entonces se pusieron en la tarea, ellos mismos, de diagramar el libro. Lo diagramaron y con plata de los bolsillos de ellos mandaron a sacar 500 ejemplares de este librito y me lo regalaron como regalo de grados cuando yo me gradué de bachillerato, que estudiaba en el CEFA. Y yo me acuerdo que el día de la graduación fui y les llevé de a librito a todos los profesores y era una gran felicidad. Yo sentía como que era un pedazo de mí, este libro, sí, ahí estaba lo que yo había querido decir. A ellos dos les debo este librito, mis 2 hermanos. Muy bien, uno de sus hermanos es Pedro Arturo Estrada. Pedro Arturo. Sí, un reconocido poeta de la ciudad también. Segunda pregunta. Buenas tardes. ¿Qué dificultades tuvo para ser poeta? Y las sigo teniendo, todas. Porque
Mira, porque es muy difícil, digamos, es muy difícil decidirse como a vivir lo imposible. Normalmente en la vida la gente vive lo posible, pero vivir lo imposible, o sea, es decir, exigirle a cada momento más y más y más de lo que normalmente nos entrega. ¿Por qué? Porque creemos que puede dar más. Entonces esa condición, digamos, en algunos momentos hace que sean para uno muy difíciles las cosas cotidianas, porque lo revisten a uno como de una sensibilidad más, y no sé, más profunda. Entonces uno de pronto puede sufrir un poquito más, darse cuenta de ciertas injusticias, de ciertas cosas que a uno le dan rabia, mucho dolor. Digamos que esas son como las dificultades, poder ver como, darse cuenta como de más, como la dificultad que pueden tener los papás de uno en la casa, que saben cuáles son todos los problemas reales que hay. No sé, deben sufrir más. Se me ocurre a mí, no sé. Listo. De la Horacio Muñoz Escún, ¿quién tiene preguntas? Hola. Aparte de poeta, ¿qué más hace? Imagínate que yo he hecho muchas cosas, he aprendido a hacer muchas cosas. Entonces, sobre todo, he aprendido a organizar eventos, que tiene pues como tiene su perendengue. Aprender a escribir cartas, a quién hay que mandárselas para que le den a uno un permiso, aprender a organizar una lectura, en fin. Por ejemplo, con el Festival de Poesía, eso era lo que yo hacía. Yo estaba gestionando las visas de los poetas que venían de otros países, estaba gestionando los tiquetes para que tuvieran viajes más cómodos, estaba coordinando con los lugares donde se iban a hacer las lecturas, que todo saliera bien, que no faltara una luz, que no faltara un micrófono. Y ahorita tengo un trabajo muy bonito, porque trabajo en un museo, en una casa museo en Envigado, que era la casa del filósofo colombiano Fernando González Ochoa. ¿Y qué hago ahí? Soy coordinadora cultural. ¿Qué me toca hacer? De todo. Desde atender a los visitantes hasta contestar el teléfono, escribir correspondencia, ayudar a gestionar cositas, asistir a la programación cultural que tenemos cada mes. Entonces ves que uno, pero he hecho de todo, he trabajado en almacenes de ropa, he estudiado, he dado talleres, hago muchas cositas, se sobrevive. Ahora la última pregunta de esta sesión. ¿Cuál de sus poemas es el que más se acerca a lo que usted siente, quiere y piensa? Yo creo que todos, porque si están ahí, es decir, si no fueron a dar a la papelera, es porque yo sentía que de alguna manera nombraban o se acercaban, como tú bien lo dices, a nombrar eso que yo quería expresar o decir en ese momento. Entonces creo que todos, algunos en mayor medida que otros. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a otra parte y es la que corresponde a la lectura de los poemas escritos por las estudiantes de la red de escritores escolares, las y los estudiantes de la red de escritores. Entonces damos la palabra al profesor Manuel Felipe. Pero antes yo quisiera mostrarles una creación que hicieron las niñas de la Gonzalo Restrepo Jaramillo, una compilación de poemas escritos por ellas mismas, que alcen la mano. ¿Quiénes fueron? Escritas por ellas mismas con el tema de la ciudad, inspiradas también en sus poemas, y le hicieron hasta un retrato, Lucía. Entonces le voy a entregar la obra. El retrato es de la estudiante Juliana Chalarca, que alce la mano. Gracias. Un aplauso
Dice Constantinos Cavafis a propósito de lo que decía ahora: dijiste, iré a otras tierras y a otra ciudad, pero no hallarás ni otras tierras ni otros mares. Siempre la ciudad irá atrás de ti. A propósito de ese poema que mencionabas, que es bellísimo a propósito y coordina mucho con eso. Y qué mejor que también ilustrar con los trabajos de los estudiantes, que es el producto de... es el último paso más bien de toda esa vivencia, de todo ese trabajo que bien merecido tienen mis compañeros pues, docentes talleristas en la labor poética, y qué bueno que infundarlo, y qué mejor que este momento para mostrárselo. Es por eso que de la institución en la cual trabaja mi compañera Liane, de 7.3, de la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo, invitamos con un fuerte aplauso a Sara Manuela Guisao Vázquez, y de 8.2 a Shaday Argel. Buenas tardes. Lucía Estrada, con alegría quiero que te sientas aclamada con admiración. No se siente rutinaria la poesía, porque se convierte en un espacio de libertad. Se nos vuelve difícil comprender la simetría que gira en torno a nosotros, pero es por eso le damos un sentido distinto a la cotidianidad de este cuarto espejismo. Sin darnos cuenta, todo lo cambia. Muchos observan detenidamente cada pasajero, que hace que todo se traslade, con el sonido, con el viento. La poesía aquí es un agrado y nos permite descubrir el valor del escritor como tal. Buenas, mi nombre es Shaday Argel, del grado octavo 2. Camino recorrido, hoy luces doradas que contemplan mi memoria, cálido paisaje que aviva el interior. Niebla profunda, oscuro silencio que día tras día se esparce en el corazón. Majestuosa torre ceñida en el interior, de los cuerpos sin vida de zombies a mi alrededor. Gran selva de granito que se eleva imponente entre montañas y valles, como en el mar el poderoso Poseidón. Camino recorrido por la avaricia y la destrucción, pero que al final la felicidad y el gozo arrullarán. Invitamos de la institución educativa Juan Cancio Restrepo, cuyo docente tallerista es mi bien querido compañero Juan Felipe Ospina, e invitamos a Fabiana Quirós con su trabajo Noche Oscura. Un aplauso, por favor. Noches oscuras. Qué oscuros los espacios de esta casa tan sola. Por todas partes hay recuerdos de sus garras, de sus dientes, de sus filosos colmillos. Recuerdo que solo me refugiaba en sus ojos azabaches, en los espejos de la luna, esa luna que me miraba y me decía: no estás sola, siempre estaré aquí en las noches oscuras. Gracias. Y también producto de un apasionado esfuerzo por la poesía, mi compañera Diana nos ofrece de la institución Luis López de Mesa a María Camila Valdés y Andrés Moreno y Sofía Valentina Sánchez, quienes van a leer textos de sus compañeros. Recibámoslos con un aplauso.
la ciudad. Las sombrillas iluminan mi amanecer. El canto de las sirenas me dicen que pare. Mi llanto que deje el pasado atrás. Las tiendas huelen a rosas. El dinero suena como si fuera un tintero. Las camas se caen, pero por la noche las levantan y las plantas se rompen al amanecer. Alison Gómez, 4-3. Este poema lo realizó Esteban Vázquez, que no pudo venir hoy, y se llama Mi ciudad interior. Sí, en mi ciudad interior, aunque no sé qué es, que veo donde estoy como un paisaje mental. Me asusto y pienso en muchas cosas, me alejo de mí. Una voz rara que grita, no te vayas, no te alejes. Me pregunto muchas cosas y me dicen, ¿estás en tu ciudad interior? Se me aclara la mente y me voy de mi ciudad interior. Mi ciudad interior es secreta pero invisible. Este poema lo escribieron Steven Córdoba y Ángel David Taborda, de grado 3-3. En mi ciudad voy a estudiar y con un amigo me voy a encontrar y me voy a felicitar porque ganó una beca para la universidad, a trabajar y crecerá con un amigo que lo va a acompañar. Bueno, de todas maneras nos gustaría mucho escuchar unas últimas palabras pues de nuestra invitada de hoy con respecto a estos regalos, obviamente si las hay, porque hay situaciones que uno dice definitivamente no hay palabras, sino una mirada brillante. Pues mira, estoy muy emocionada con lo que me han entregado. Los poemas, los dibujos, los chocolates que ya me los quiero comer. Aquí guardo un tesoro infinito. Es la memoria de este encuentro con ustedes. Yo quisiera tener todo lo que han leído ahí, copia de los poemas, si fuera posible, a través de Ana Carolina, por ejemplo, podríamos que ustedes luego me pasen una copiecita de esos poemas, porque de verdad que son estas cosas que suceden, este encuentro con ustedes, es lo que a uno le hace pensar que vale la pena, que valió la pena, digamos, como todos esos momentos de soledad que uno vivió mientras escribía, o de desaliento, de creer que no valía. Es decir, que ustedes encuentren algo que para ustedes signifique en lo que yo escribo, da sentido a todo eso que yo he escrito. Y en lo que a veces yo no creo mucho, pero que ustedes le encuentren sentido a esos poemas, me llena de emoción, digo, valió la pena, ¿cierto? Valió la pena. Bueno. Es esta entonces, como bien pudimos pues contemplar, fue esta una muestra, fruto del trabajo pues que mis compañeros y yo hemos adelantado, una labor de sensibilidad, una labor de entrar a la poesía, encontrar el lenguaje oculto de las cosas, tratar de ver aquello que convencionalmente no se ve,
tratar de encontrar los ojos verdaderos y ocultos de la naturaleza. Y en este caso, no solo remitirnos a toda esa temática tradicional de la poesía, sino también reconocer otros temas y espacios como la ciudad. Es por eso que hemos trabajado esta temática con la invitada, y qué bueno que tenerla aquí pues como invitada de honor. Siempre estará invitada a nuestra red, y es esto la red de escritores. La hacen ustedes, la hacen invitados como Lucía Estrada, que hablando de la temática de la ciudad, no sé si haya reconocido que su apellido hace mención a la ciudad. Calle. Estrada en italiano quiere decir calle. Calle, efectivamente. Entonces es eso. Muchísimas gracias por haber venido. Enseguida les entregarán el recordatorio. Un abrazo para todos y espero les haya agradado. Por favor, muchachos, salimos en orden. Primero sale la institución educativa Horacio Suescún Muñoz, que deben tomarse una foto con la escritora Lucía Estrada. Bueno, primero van a entregar los recordatorios.